En el foro de Davos deben pensar que los argentinos son gente rara, porque debe ser la primera vez que un presidente en ese foro, en el foro de los ricos, pero también de los dirigentes de los organismos globales, los presidentes de los bancos centrales, los ministros de Economía, algún que otro mandatario, porque no fueron muchos presidentes, debe ser la primera vez, digo, que en ese foro un presidente discute con un papa de su misma nacionalidad. Por eso digo, los que fueron al foro de Davos deben pensar, che, los argentinos son gente rara, porque hay un papa argentino y hay un presidente argentino que puede decir exactamente lo contrario de lo que suele decir el papa argentino. Un poquito antes, justo Milei habló el día 16, el día 15, el papa Francisco había hecho llegar una carta al foro de Davos, al presidente del foro de Davos, diciéndole, palabras más, palabras menos, que en estos momentos de tanta incertidumbre bélica, piensen que lo están sacando los diarios de todo el mundo, hoy por hoy el gasto armamentístico está llegando a niveles récord en décadas. ¿Por qué? Por la guerra en Ucrania y la incertidumbre que genera en toda Europa, y por la guerra en Gaza y la incertidumbre que genera en todo Medio Oriente y lo que pueda pasar por esas consecuencias. Están volando los gastos armamentísticos y ya se sabe que cada vez que se gasta más plata en armamentos hay menos plata para cuestiones de, no sé, de salud o otras cosas que puedan necesitarse en los presupuestos. Bueno, el Papa mandó una carta al foro de Davos donde dijo, abogó por la paz y dijo, la paz que anhelan los pueblos de nuestro mundo no puede ser sino fruto de la justicia. Por consiguiente, no basta con dejar a un lado los instrumentos bélicos. Esto, vean, para que no le mentimos, esto es la carta del Papa. No basta dejar a un lado los instrumentos bélicos, sino que hay que enfrentar las injusticias que son la raíz de los conflictos. Entre las más significativas de esas injusticias está el hambre, que sigue asolando regiones enteras del mundo, mientras otras se caracterizan por un excesivo desperdicio de alimentos. Vale decir que estaba hablando de la justicia social, justamente lo mismo que Milei fue a criticar y a demonizar y a decir que es una agenda neomarxista en el foro de Davos. El Papa argentino pedía un poquito de igualdad contra el hambre para que no haya nuevas guerras, y Milei decía esto de la justicia social. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta, porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos, y los impuestos se cobran de manera coactiva. ¿O acaso alguno de nosotros puede decir que paga los impuestos de manera voluntaria? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción, y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad. A ver, esto que puede sonar simpático, como decía por ahí Martín Tetaz, en una charla TED o en un panel acá, en uno de esos estudios donde Milei hizo buena parte de su carrera política que le permitió notoriedad, no es lo mismo cuando uno lo dice en un foro mundial, delante de gente que no es tonta y que sabe que esas simplificaciones no son propias de un político inteligente, porque lo que estamos viendo es que el esquema simplificado de idea de Milei, que repitió durante todo este tiempo, uno decía, bueno, esto era las mentiritas de la campaña electoral, que una vez que llegara presidente las iba a dejar a un lado. Bueno, pues no, las sigue diciendo, las sigue amplificando, las sigue multiplicando. Y claro, una cosa es que uno le pueda mentir al electorado argentino y ganar una elección, otra cosa es mentirle a los líderes del mundo o decir estas cosas que él se las cree, pero hay que ver si se las creen otros, porque los estados hoy por hoy son complejos, las instituciones son complejas y no caben en el esquema simplificador de buenos y malos, de capitalistas héroes y políticos chorros de Milei, en ese mundo que él diseña, que es fácil para ganar, o sirve, o le sirvió para ganar una campaña electoral, pero hay que ver si sirve para gobernar un país, sobre todo, y esto se verá con el correr de los meses, a ver si funcionan o no, las recetas ultraliberales, cierto que yo llamo siempre un experimento liberal extremo sobre seres vivos, que es lo que ha comenzado en la Argentina y estamos padeciendo. Es verdad, venimos de un fracaso y fue el fracaso del peronismo en el poder lo que llevó al Milei al gobierno, pero ahora hay que ver qué hace Milei con esas recetas. Y lo que se ve es que estaba discutiendo justamente con el Papa.
el Papa, que ha hecho de su pontificado una insistencia sobre la necesidad de justicia social, y por eso se lo llama acá, pero también en otra parte del mundo, se le dice el Papa peronista. Milei discute con el Papa, fue al principal foro de Davos. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿Por megalomanía, por ideología, por fundamentalismo? A discutir con el argentino más importante de este momento y de la historia. Obviamente esto no era nuevo y por eso Milei había dicho las cosas que había dicho el Papa. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. ¿Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó? Y eso va contra las propias Sagradas Escrituras. Andá, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar, digamos, tus mejores campos, te va a sacar tus burros, te va a sacar todo lo mejor. ¿Para qué? Te va a esclavizar. Sale esta interpretación, esta base bíblica que Milei utiliza para discutir con el Papa. Y ahí uno puede abrir paréntesis y dice, por eso Milei admira tanto a la ortodoxia judía, admira tanto a los rabinos Lubavitch. Digo, los rabinos Lubavitch son, dentro de la colectividad judía, el sector ultraortodoxo, la ultraderecha. Por eso Milei admira tanto a los rabinos judíos, porque interpreta así la Biblia. La verdad que yo no tengo los conocimientos teológicos para saber si la interpretación que hacen los rabinos de las escrituras bíblicas tiene que ver con esta negación del Estado. No sé si vendrá de ahí. Lo cierto es que Milei utiliza para discutir con el Papa conceptos bíblicos, pero se supone que los estados modernos se basan más en el laicismo, vale decir, en dejar atrás, y así se progresa, en dejar atrás los conceptos religiosos, reservarlos para cuestiones morales o privadas, y las leyes, cuanto más laicos son los principios, más son abarcativos para todo el mundo. Esta polémica, después el Papa, mejor dicho, Milei pidió montones de veces disculpas por lo que había dicho del Papa, pero ¿son creíbles esas disculpas o sigue pensando lo mismo? En este esquema fundamentalista que presentó en Davos, en este esquema, ¿cómo decirlo?, de ideología ultracerrada, ¿no seguirá pensando lo mismo de lo que dice el Papa? Ahí dijo, bueno, era el representante del maligno de la tierra, seguramente esto habrá ofendido a algunos católicos, pero no demostró en Davos que sigue pensando lo mismo de lo que pensaba el Papa. Sí, es una cuestión de análisis elemental. Dijo lo que dijo de la justicia social, que está orientada por el neomarxismo, y el Papa orienta la justicia social, ergo el Papa es comunista. Este nivel de simplificaciones, dijo el presidente en Davos. Pero también hay que decir que la justicia, mejor dicho, la Iglesia contesta de manera diplomática y alambicada. Yo quiero que vean un comunicado que está publicado nada menos que en la página de la Conferencia Episcopal Argentina. Esta es la página de la Conferencia Episcopal Argentina, o sea, de la Iglesia Argentina. Ahí se publicó este viernes un duro documento de los curas villeros contra Milei. Es verdad que los curas villeros ya habían hecho una misa de desagravio contra Milei, cuando Milei había dicho eso mismo que habíamos escuchado, de que el Papa era el representante del maligno en la tierra. Pero el comunicado de hoy, mejor dicho de ayer, de los curas villeros, describe lo que está pasando hoy. Y para el gobierno todavía, que si bien después vamos a hablar con Tito Bachmann sobre cómo ha perdido un porcentaje de la simpatía o de la buena imagen que tenía Milei cuando asumió el gobierno debido a los aumentazos, a la devaluación y a lo que va a venir, ha perdido una parte de ese apoyo, pero todavía tiene un apoyo sustancial en la población. Pero los curas villeros son los que ven no el dolor de la clase media, sino el dolor de los más necesitados. Y han confesado en este documento su preocupación por el aumento desmedido de los precios, por la angustia por el creciente desempleo, por el auge de la droga y, escuchen bien, por el Estado ausente. Y dicen en el comunicado que todo esto les genera desesperación. Si no me creen, les leo el párrafo. Dice, segundo párrafo publicado en la página de la Conferencia Episcopal Argentina:
El aumento desmedido de los precios, la angustia por el creciente desempleo y la precarización laboral, la droga que sigue atrapando a muchos pibes y la poca perspectiva de un Estado presente que cuide a los más débiles causan desesperación. Una cosa es enfrentarse con los piqueteros, con los troscos, con los planeros, con el justicialismo en diáspora después del desastre que dejaron, con Alberto, con Alberto que está prófugo en España, con Cristina recluida en el Calafate. Es fácil enfrentarse con todos los que se fueron. Pero yo le diría que es más difícil discutir con la Iglesia y con el Papa. Y lo que se ve es esto. Milei discute en Davos con la Iglesia y los curas villeros acá. Y no, o sea, los curas villeros, cuando uno ve el listado de los curas villeros que firman este documento, son los tipos que están en las principales villas de la Argentina, desde el barrio 31, la Villa Itatí, pasando por San Martín, los principales asentamientos donde viven millones de personas que están padeciendo las consecuencias del plan económico de Milei, al menos en estos primeros días. Esta pelea ya se había insinuado en la campaña electoral, acuérdense, cuando Milei atacaba al Papa y los curas villeros hicieron un acto y esto le dijeron, discutieron sobre lo mismo que fue discutir Milei a Davos, la justicia social. Es indigno del candidato decir las cosas que se dicen. Decir que la justicia social, que se cree la mierda de la justicia social, disculpen la palabra, cuando la justicia social parte del Evangelio, parte de la doctrina social de la Iglesia. Esto dijeron en su momento los curas villeros en ese acto de desagravio. ¿Qué dicen hoy? En el comunicado, insisto, que está subido a la página oficial de la Iglesia Católica. En estos tiempos estamos abriendo comedores de emergencia que se suman a los ya existentes, porque para muchos es muy difícil el acceso al pan de cada día. O sea, sobre lo que ya venía, y hay que decir que los curas villeros habían avisado sobre lo que estaba pasando, cómo la inflación estaba carcomiendo, la inflación del gobierno de Alberto le estaba carcomiendo el poder adquisitivo a los más pobres. Ahora dicen lo que vino fue peor. En esto estamos abriendo varios comedores de emergencia que se suman a los ya existentes. Y dice, porque es muy difícil el acceso al pan de cada día. Queremos estar a la altura de lo que necesitan nuestros vecinos. Esta polémica es la que va a volver a plantearse en su momento. Piense que todo tiene como lenguaje diplomático. De hecho, Javier Milei esta semana se conoció una carta donde invitó formalmente al Papa y demostró en eso Milei que sabe que es la Iglesia Católica a través de las parroquias y de lo que hacen justamente los curas villeros, que es una herramienta fundamental de contención para lo que se viene, para el ajuste y cómo el ajuste va a pegar en la gente, sobre todo con un Estado ausente. Porque esta burla simple, decir, bueno, el verso del Estado presente, el verso de la justicia social, sí, claro, pero hay que ver quién se banca una vez que se retiran los fondos, que se retiran las asistencias. ¿Quién se banca a los más pobres cuando los más pobres desesperen porque no pueden comer? Esto se va a manifestar en que no puedan viajar cuando vengan los aumentos, que no puedan comer cuando no haya asistencia a los comedores. Sobre todo eso, ¿va a tener el gobierno la capacidad de gestión o la sensibilidad para atenderlo? Por ahora es un enigma, pero son los curas villeros lo que le están diciendo. Hay desesperación por estas cosas. Cuando Milei atacó al Papa, el Papa le contestó. ¿Y saben con qué le contestó? Justamente con el eje de la justicia social. Escuchen. Síndrome 1933, que narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar y cómo no encontraban quien llevara adelante las cosas. Y fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente, se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este, que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos sus convicciones, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no?
Yo le tengo miedo a los salvadores sin historia. Por eso mencioné Síndrome 1933. O sea, Adolfito, ¿no? O sea, yo le tengo pánico a los salvadores de la patria, entre comillas. Un político que no tenga historia es un político de laboratorio, una buena persona, pero yo quiero ver tu camino, quiero ver tu historia. Un muchacho no se casa con una chica sin historia, una chica no se casa con un muchacho con historia. Quiere conocerle la familia, de dónde viene. Entonces, en la política, ¿cuál es tu historia? ¿Cuál es tu pertenencia? La pertenencia. Esa frase del Papa fue dicha y quedó perdida en el medio de la campaña. Todo el mundo se agarró de la cuestión de Adolfito. La verdad, lo que estaba diciendo el Papa fue lo que muchos de nosotros nos preguntamos en la campaña electoral. ¿Puede alguien que no tiene ni un gobernador, ni un intendente, ni un partido político, que no tiene trayectoria de gestión, puede gobernar? ¿O es, como resultó Milei, el producto del rechazo al desastre que dejó el peronismo? Esas palabras escuchadas ahora tienen otro valor, porque el presidente está encerrado en su creencia, y de hecho se ve en la negociación de la ley Ómnibus, donde va a regañadientes, va entendiendo que fue un error mandar esa ley tal como la mandó y que ahora tiene que ir haciendo cientos de correcciones para ver si sale. La cuestión del fundamentalismo de Milei, uno dice, bueno, cuando alguien llega a presidente, aprende que tiene que moderarse, que tiene que tener cintura política, por algo le llaman cintura política, pero claro, todo eso él lo considera parte de algo detestable. Moderarse, negociar, ser flexible, gobernar, ser tolerante, es algo que no figura entre las virtudes de lo que él cree que tiene que tener un presidente. Escuchen esto. Formarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social, que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos, que la envidia, que es la base de la envidia de la justicia social, sí, digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo, justicia social, es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? Esto es lo que yo les digo con fundamentalismo y simplificación. Cuando uno recorre los papers de buena parte de las universidades o las carreras de ciencias políticas de todo el mundo, va a encontrar que los estados modernos son complejos, que es difícil, que existen los másters, los posgrados en políticas públicas, que todo esto no se puede simplificar. Ah, bueno, terminamos con el Estado son todos una manga de chorro, los políticos son todos una manga de chorro. A ver, que ha habido ejemplos lamentables en los últimos tiempos, Insaurralde, lo de Chocolate Rigau, todas las cosas que nosotros vimos, sí, seguramente, pero eso es necesario, alcanza para tirar por tierra la construcción de años de legislación y de debate que permitió algunas buenas cosas en la Argentina. Evidentemente la crispación de los argentinos frente a la inflación generó un voto a ver qué hacía Milei. Pero ese voto no era un cheque en blanco, creo yo, para que se destruyeran buena parte de las cosas que hicieron que la Argentina, pese a la inflación, pese a los desastres que han hecho los políticos, siga siendo un gran país donde buena parte de los que invierten acá les va bien y también se enriquecen. Y si no, que lo diga el señor Galperín, uno de los principales ricos de América Latina, el dueño de Mercado Libre, que además tiene la suerte de que el Estado bobo argentino le subsidia millones y millones de mangos por una ley de software hecha para alentar las inversiones que tuvieran que ver con alta tecnología. Cuando uno dice, bueno, pero Milei le pidió disculpas al Papa, y esto también es un clásico. Uno diría que, bueno, que es como un manual del buen provocador. Armar un escándalo y después borrar el tuit. Cuando salió de Davos, ustedes saben que Milei hizo una especie de retweets hiperkinéticos. En uno de ellos se jactaba de que le había crecido el falo tanto que se lo tenían que llevar entre varios, después de lo que había dicho, maltratando la justicia social y diciendo poco menos que
el feminismo y la agenda ambientalista era un invento del neomarxismo, se sentía orgulloso y daba retweet a estas pelotudeces. Orgulloso él de todo esto, ¿no? No es que hacía un consumo irónico. Entonces, cuando uno piensa en todo esto, dice, ¿en manos de quién estamos? De una persona que fue votada para bajar la inflación, no para demoler buena parte del Estado que lograron los argentinos. Ahora fueron los gobernadores que le impusieron que no se puede privatizar YPF y así le van imponiendo límites a sus delirios de romper todo lo que funcionaba en el Estado solamente porque era del Estado. Les decía también que la costumbre esta de los provocadores es decir una barbaridad y después pedir disculpas o borrar el tuit. Entonces, ese tuit con el falo llevado entre varias personas ya lo hicieron desaparecer de la cuenta de Milei. Dijeron, che, esto fue demasiado. Pero, ¿es honesta ese pedido de disculpas? ¿Es honesto el pedido de disculpas de Milei al Papa? Ahora le manda una carta invitándolo, también le pidió ir a verlo al Vaticano. ¿Es honesto cuando lo boludea en el foro de Davos? ¿Es honesto? ¿Es honesto, por ejemplo, el pedido de disculpas que hace el nuevo secretario de culto, Francisco Sánchez? Esta historia es muy divertida. Ahí tienen, Francisco Sánchez. Un hombre que era diputado del PRO por Neuquén, que también se jactaba de ser un provocador y que había dicho en su momento que el daño que le provocaba, que él no conocía ni recordaba a ningún papa que le hubiera hecho tanto daño a la humanidad, porque había nombrado a Raúl Zaffaroni, que dicho sea de paso también fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además de haber sido juez de la Corte Suprema, por más que uno pueda pensar que la doctrina Zaffaroni le hizo mucho daño a la realidad de la inseguridad en la Argentina, porque en la práctica es un tipo de legislación europea a un Estado corrupto o una justicia corrupta como la Argentina, llena de baches y de bajos presupuestos, uno no puede negar que el hombre es un jurista, con libros, con paso por la Corte Suprema, con un paso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a quien el Papa designó en un momento dado para un cargo académico en el Vaticano. Este señor, Francisco Sánchez, que seguramente es un alto jurista, dijo que el Papa hacía daño, era uno de los papas que más daño hacía en la tierra, entonces ahora lo nombraron secretario de culto. Entonces, ¿qué hizo? La de los provocadores. Ahí está. Como católico, todo mi repudio de designación de un ser oscuro como Zaffaroni en el Vaticano. No tiene explicación política y mucho menos teológica la promoción del mal. Caso para estudiosos encontrar un papa que haya hecho tanto daño. Bien. ¿Qué hizo el señor? Lo que hacen todos los provocadores. Cuando lo nombraron secretario de culto, dio una entrevista donde pidió disculpas. Pero lo interesante de las disculpas de Francisco Sánchez, nuevo secretario de culto, es que dice, les leo textualmente, que yo lo interpreté como si fuera algo negativo para la política argentina, sin comprender las implicancias que en la realidad tiene cada acción del Santo Padre. Dice, parte de la ignorancia, las pasiones y cierta imprudencia me llevaron a cometer ese error. Me arrepiento y pido perdón. La típica de los provocadores, cuando no borra el tuit pide perdón. Entonces uno dice que lo hizo por ignorancia y por pasiones. Y un tipo que se deja dominar por la ignorancia y por las pasiones, ¿puede ser secretario de culto? Si uno nombra a un ignorante en un puesto, para el cual se supone que se tiene que estar nombrando a alguien capacitado, está haciendo justamente lo que durante años se le criticó a la casta política: privilegiar a los amigos, a los fieles ideológicos, en lugar de a los más capaces. Entonces estaremos frente a una nueva casta, ¿sí?, que nombra a incapaces o ignorantes, porque él dice, fue por ignorancia que dije lo que dije sobre el Papa. Entonces están nombrando ignorantes porque tienen fidelidad ideológica, o sea, una nueva casta, gestos de la casta. Y este es uno de los más, ¿cómo decirlo?, de los más chiquitos, porque también en el PAMI de Santa Fe nombraron, encargado del PAMI, un señor que era dueño de un boliche, o es dueño de un boliche, y que además había escrito durante la pandemia que bueno, que el COVID también iba a servir para achicar el gasto del Estado porque iba a matar muchos viejos. El PAMI de Santa Fe, ahí lo nombraron. Entonces, al final del día uno dice, al final del foro de Davos, los suizos
los que estaban ahí mirando, que miraban la montaña, los ricos del mundo, los poderosos, la gente del Fondo Monetario Internacional que le pedía una selfie a Milei, pero habrán pensado, qué gente rara estos argentinos. Tienen un papa argentino que pide por la justicia social y tiene un presidente argentino que dice que la justicia social es una mierda y es un robo y es un choreo. Gente rara los argentinos. ¿Por qué lo hizo Milei? Lo habrá hecho para discutir y para quedar como en la historia como con el que discutió con el Papa argentino. Lo habrá hecho por una cuestión de megalomanía, lo habrá hecho por una cuestión de fundamentalismo. Por ahora, para mí, esto es incomprensible. Lo único que sé es que el verdadero enfrentamiento no es con un peronismo débil, no es con los piqueteros, no es con los gordos de la CGT. El verdadero enfrentamiento, el verdadero enemigo que ha elegido Milei para la discusión, por lo menos para la discusión política, ideológica grande, es el Papa y es la Iglesia. Bienvenidos.